van a tener una pena de cárcel de 4 a 6 años. Y cuando les amenacen o los coaccionen a las personas menores o a sus familias, valiéndose de sus condiciones de pobreza. Los temas más importantes de nuestro país. Damos inicio con Así las Cosas, su podcast de confianza. Saludos una vez más acá en su podcast Así las Cosas. El día de hoy estaremos hablando con la diputada Alejandra Larios sobre materia de seguridad, esa materia que sigue preocupando al costarricense en las calles. Además, conoceremos más del diputado Jason Valverde de la provincia de Limón. Y por supuesto, estaremos hablando con ustedes y aclarando las dudas que tengan para los y las diputadas de la fracción del Partido de Liberación Nacional. Así que de inmediato vamos con más de Así las Cosas. Presentamos en la agenda. Muchas gracias por continuar en nuestro podcast Así las Cosas, y en nuestra agenda tenemos un proyecto de ley que fue recientemente aprobado en el plenario legislativo. Un proyecto que busca castigar a las personas que recluten a menores de edad de manera ilícita para cometer crímenes. Para eso nos acompaña la diputada Alejandra Larios, actualmente subjefa de la fracción de Liberación Nacional, también diputada de la provincia de Guanacaste y miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Doña Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, encantada de estar compartiendo una vez más con ustedes. Doña Alejandra, si gusta, nos comenta un poco sobre en qué consiste este proyecto de ley que fue aprobado y cuáles son las penas que se van a imponer. Este es un proyecto de ley que trabajamos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La propuesta la hice a raíz de una entrevista con don Randall Zúñiga, director del OIJ, que dijo que este era un vacío legal. Entonces, lo que propone este proyecto, aprobado la semana pasada ya finalmente en segundo debate en el plenario legislativo, es que las personas mayores de edad que recluten a personas menores de edad para cometer delitos dolosos como partícipes, autores o coautores, van a tener una pena de cárcel de 4 a 6 años. Y cuando les amenacen o los coaccionen a las personas menores o a sus familias, valiéndose de sus condiciones de pobreza, exclusión educativa o situación migratoria irregular, la pena será de 4 a 8 años. ¿Por qué es importante esta reforma que hemos hecho? Porque en este momento las personas menores de edad que cometen delitos son procesadas por justicia penal juvenil, pero quienes les están utilizándose y aprovechándose de ellos no están recibiendo ningún castigo. Así que estoy segura que va a ser una herramienta importante en contra del crimen organizado. La seguridad es un tema que, ocupa y preocupa a nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo avanzó este proyecto en la comisión y cómo fue su trámite? Bueno, claro que es un tema muy preocupante. Según la encuesta del CIEP que salió la semana pasada, más del 40% de la población sigue diciendo que la inseguridad del país es su mayor preocupación y no es casualidad, es que todos los días lo sentimos. Desde la Asamblea Legislativa nos tomamos muy en serio este trabajo y hacemos lo que nos corresponde. Las leyes y control político. Eso es lo que podemos hacer y lo hemos hecho con mucho trabajo y con mucha responsabilidad. Este proyecto nació, como le digo, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ahí fue estudiado por una subcomisión, salió con un dictamen unánime y llegó al plenario legislativo. Solamente se le presentó una moción y ya fue votado en primero y segundo debate. Ese fue el trámite que tuvo, el tiempo que dura un trámite legislativo, pero siempre tomándonos el trabajo en serio, pero sí con los tiempos necesarios para que las leyes salgan de la mejor manera aquí de la Asamblea Legislativa. Doña Alejandra, usted es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Recientemente hubieron unas mesas de trabajo, ¿verdad?, sobre el tema de seguridad. ¿Cómo han avanzado estas mesas y qué conclusiones se sacaron? Sí, hubo unas mesas de trabajo que han sido convocadas por nuestro presidente legislativo, don Rodrigo Arias, a los 3 poderes de la República. Lastimosamente, el Poder Ejecutivo, tal como ha sido su gestión en materia de seguridad nula,
no asistió a esta mesa de seguridad, pero sí se priorizaron proyectos que están avanzando en corriente legislativa, como por ejemplo el proyecto de ejecución de la pena, que ya está en plenario, que es muy importante porque es una deuda histórica que tiene el país de décadas, que no tenemos una legislación en ese sentido, y así los diferentes proyectos de ley que se priorizaron están avanzando, tanto en la comisión como en el plenario legislativo. Reitero, eso es lo que podemos hacer, leyes, y las estamos haciendo, esperando que el Poder Ejecutivo también haga lo que le corresponde, que es que las personas no cometan delitos, porque la cantidad de homicidios que están pasando en el país son alarmantes. En los últimos 5 años se han duplicado la cantidad de homicidios, y volviendo al proyecto de ley, solamente el año pasado 64 homicidios estuvieron involucradas personas menores de edad. Entonces eso es algo a lo que definitivamente debemos ponerle atención. Doña Alejandra, usted mencionaba un proyecto que es ejecución de la pena. Se ha hablado mucho en medios de comunicación, pero tal vez usted nos puede explicar un poco en qué consiste para que la gente lo pueda entender un poco más. Claro, la ejecución de la pena es cuando una persona ya ha sido condenada a pena privativa de libertad, se le sigue un procedimiento de la ejecución de esa pena. En este momento, todas esas regulaciones de qué pasa con esa persona en el centro penal y una vez que sale con alguna medida, por ejemplo, están con directrices o con circulares, lo cual genera una gran inseguridad, porque entonces una materia tan seria se va cambiando eventualmente por la disposición de quienes estén ocupando el Ministerio de Justicia. En cambio, ya existiendo una ley, van a estar las reglas absolutamente claras de cuáles son las funciones, tanto de los juzgados de ejecución de la pena, como del Ministerio de Justicia, qué hace uno, qué hace otro, y además, algo que a mí me parece muy importante, se están introduciendo medidas correctivas dentro de los centros penales, que eso es muy, muy valioso. Doña Alejandra, ya para ir terminando, un mensaje que usted quiera decirle a la población costarricense sobre el tema de seguridad. Que la seguridad es un tema que nos compete a todas y todos, que desde la Asamblea Legislativa estamos haciendo nuestro trabajo, estamos llamando al diálogo a los otros poderes de la República, que es un banco de 3 patas, y si una pata de esas no funciona, el banco no está estable. Nosotros decimos qué es delito y cómo se procesa el delito. El Poder Judicial aplica lo que nosotros decimos o determinamos que es delito, pero es al Poder Ejecutivo al que le corresponde hacer que las personas no cometan delitos. Y la seguridad no la podemos abordar si no hablamos de prevención. Es fundamental trabajar en educación, en salud, en recreación, en mejores condiciones de vida para las personas, porque si no, esto va a ser una bola que nos va a arrastrar y nunca vamos a poder detener. Muy bien, doña Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Continuamos con más de nuestro podcast, Así las Cosas. A continuación, Más allá de la curul. Bienvenidos a esta cápsula Más allá de la curul. Hoy vamos a conversar con un querido diputado, uno de los diputados más jóvenes de esta legislatura. Él es Jason Valverde. Don Jason, gracias por acompañarnos en esta sección de nuestro podcast. Hola, muchas gracias, ¿no? Más bien por la invitación. Bueno, como dice la cápsula, es hablar más allá de la curul. ¿Qué hacen ustedes afuera de la asamblea? Pero empecemos por su infancia, don Jason. ¿Qué recuerda de esa época de niño? Todo. No, bueno, yo crecí en Guapiles, en el lindo y lluvioso Guapiles, muy cerca del centro del parque donde están las palmeras que hoy son patrimonio. Me gradué de ahí mismo, de la Escuela Central de Guapiles, y bueno, crecí como mucho en el centro de Guapiles, y era como muy familiar el asunto porque habían muchas familias cerca, que eran como las familias viejas de Guapiles, ¿verdad? Que vivían en el centro, entonces como que todo el mundo se conocía y uno jugaba con los vecinos y todo eso. ¿Y qué recuerda justamente de esa época, lo que recuerda con más cariño de esos años? Bueno, que tenía la tranquilidad de, por ejemplo, ir a la Plaza del Salvador, que también es patrimonio, de que hoy uno podía jugar y todo, ya después
como irse para la casa tranquilo. También en otro de los barrios que era cercano, que uno podía ir al río Santa Clara, ahí el río Diamantes, uno podía bañarse y todo. Sí, eso ya no se puede hacer. Sí, claro, no, todavía ahí se puede. ¿Todavía? Ah, bueno. Con los primos y vecinos y así. Era como muy, muy divertido, claro. Sí. Bueno, hablando un poco acerca de su profesión, es profesor de inglés. ¿Es extraña esa parte de que pues obviamente ya no tienen tiempo para hacerlo? Sí, bueno, la educación es algo que a mí me encanta hacer. Más que un trabajo, para mí era una vocación y yo me sentía muy, muy bien haciéndolo. A mí me encanta enseñar. No solo el idioma, sino que yo creo que uno puede como educador dar habilidades para la vida, para que la gente pueda salir adelante con mucho más actitud y con mucho más valentía, ¿verdad? Del mundo real fuera del colegio y de la escuela. ¿Y siempre quiso ser profe? Fue una historia curiosa, porque desde que yo estaba en el colegio, yo participaba en muchas cosas, ¿verdad? De base voluntaria y en muchas organizaciones, ¿verdad? También tuve como una época de colegio muy marcada por eso, digamos, por estar muy relacionado con organizaciones de base voluntaria. Pero cuando salí del colegio, yo seguí trabajando en eso. Ya ahí muy involucrado en la municipalidad, con el comité de la persona joven, con otras organizaciones que tenía que estar yendo a los colegios, incluso a dar capacitaciones y charlas y todo eso. Entonces tuve un vínculo muy grande, digamos, con el sector de educación, que al principio yo estudiaba asistente veterinario y después me pasé a educación. Una cuestión muy, muy diferente una de la otra. Claro. Eso no lo concluí, pero empecé a estudiar educación por lo mismo, porque ya tenía un acercamiento muy grande con el sector de educación, con las aulas, con los muchachos y los chicos, los estudiantes, ¿verdad? Entonces eso me motivó y yo dije, bueno, creo que por aquí la cosa. Y al final decidí enseñarse al inglés, porque también estaba por cuál materia, ¿verdad? Cuál área. Y al final me gustaba mucho el tema del inglés, entonces al final eso fue lo que decidí y ha sido como, laboralmente han sido los mejores años de mi vida. Ahora nos está comentando que también participó en organizaciones de base voluntaria. Si nos cuenta un poquito acerca de esa experiencia. Bueno, en varias, entre ellas con el Comité de la Persona Joven de Pocosí, ¿verdad? Que fue un periodo bastante largo, desde el 2010 hasta el 2020. Dentro de los cuales también pude participar en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, como desde el 2013 al 2022, por ahí, e incluso logré estar en la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona Joven, ¿verdad? Que de hecho en esa renuncié para entrar como diputado. Estuve en el Consejo Territorial del INDER, en la Fundación Techo, ¿verdad? Que era lo que recuerda a mucha gente como un rojo por un techo y esas cosas. Ahí estuvimos trabajando no solo en la colecta, sino también en la construcción de las casas, en organización de voluntarios para la fundación, y también tenía mucha cercanía con los chicos de Cruz Roja Juventud y de Guías Scouts, ¿verdad? Y una fundación que también fue muy importante para mí, fue AFS, Programas Interculturales, que eso básicamente hoy día son intercambios que se hacen con jóvenes, tanto de colegio como de voluntariado, cuando son mayores de 18, que tienen un objetivo muy noble, porque AFS inicia siendo los choferes de ambulancia en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces fueron organizaciones, entre otras que pude participar, la Asociación de Desarrollo también, y eso me llevaron como a mantenerme ocupado, ¿verdad? Y hacer como un estilo de vida más bien alrededor de todas estas organizaciones. Y ya para ir terminando, don Jason, ¿cuáles pasatiempos tiene afuera de la asamblea? El poco tiempo que tiene, ¿en qué lo invierte? Antes me gustaba mucho, bueno, allá en la zona, en Guapiles, hay demasiados ríos por todo lado, y todavía uno se puede ir a bañar, uno tiene que caminar en la montaña, ir a
a esos lugares y todo. Me gustaba mucho ir a conectarme con la naturaleza, con el sonido de los ríos y todo, y la montaña y todo eso me gustaba mucho. Caminaba mucho antes de entrar acá. También con esto mismo, la verdad es que se convirtió como un estilo de vida, ¿verdad? Y para mí más bien no era como ni trabajo ni ocupar el tiempo libre en eso, sino que más bien para mí era como un hobby ir a poder, por ejemplo, organizar con la Asociación de Cultura también, que tengo bastantes años de estar ahí, los festivales en los barrios de cultura, o nosotros le llamamos allá las peñas culturales, ¿verdad? Entonces eso a mí me ocupaba mucho mi tiempo libre, pero era disfrutándolo. Yo disfrutaba andar con el tema de arte, cultura y todo eso. Bueno, Jason, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, y pues más adelante tendremos la oportunidad de hablar con usted de otros temas de acá de la Asamblea. A ustedes, gracias por acompañarnos, y nos vemos pronto con más temas. Continuamos con más del podcast Así las Cosas. Bueno, con esto llegamos al final de Así las Cosas. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Así las Cosas, su podcast de confianza.